Hola, qué alegría volvernos a encontrar para repasar nuestra ruta de lectura bíblica. Esperamos que ahí en casa la estén haciendo, reunidos todos en familia. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 12 de Primera de Samuel, discurso de despedida de Samuel, así se titula. Entonces Samuel se dirigió a todo Israel. He hecho lo que me han pedido y les he dado un rey. Ahora el rey es su líder. Estoy aquí delante de ustedes, un hombre ya viejo y canoso, y mis hijos les sirven. He sido su líder desde la niñez hasta el día de hoy. Ahora testifiquen contra mí en presencia del Señor y ante su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un burro? ¿Alguna vez he estafado a alguno de ustedes? ¿Alguna vez los he oprimido? ¿Alguna vez he aceptado soborno o he pervertido la justicia? Díganmelo y corregiré cualquier cosa incorrecta que haya hecho. No, le contestaron ellos. Nunca nos has engañado ni oprimido y nunca has aceptado soborno alguno. El Señor y su ungido son mis testigos hoy, declaró Samuel, de que mis manos están limpias. Sí, Él es nuestro testigo, respondieron. Fue el Señor quien designó a Moisés y a Aarón, continuó Samuel. Él sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto. Ahora permanezcan aquí en silencio delante del Señor mientras les recuerdo todas las grandes cosas que el Señor ha hecho por ustedes y por sus antepasados, cuando los israelitas estaban en Egipto y clamaron al Señor. Él envió a Moisés, a Aarón para rescatarlos de Egipto y traer a esta tierra. Sin embargo, los israelitas pronto se olvidaron del Señor su Dios. Entonces Él los entregó a Sísara, el comandante del ejército de Azor, y también a los filisteos y al rey de Moab, quienes lucharon contra ellos. Entonces clamaron al Señor nuevamente y confesaron: hemos pecado al apartarnos del Señor y al rendir culto a las imágenes de Baal y Astoret, pero te adoraremos a ti, y solo a ti si nos rescatas de nuestros enemigos. Luego el Señor envió a Gedeón, a Dedán, a Jefté y a Samuel para salvarlos, y ustedes vivieron a salvo. Pero cuando tuvieron miedo de Naasás, rey de Amón, vinieron a mí y dijeron que querían un rey para que gobernara sobre ustedes, aun cuando el Señor su Dios ya era su rey. Está bien, aquí está el rey que le han escogido. Ustedes lo pidieron y el Señor se lo concedió. Ahora, si ustedes temen al Señor y lo adoran, si escuchan su voz y no se rebelan contra sus mandatos, entonces tanto ustedes como su rey demostrarán que reconocen al Señor como su Dios. Pero si se rebelan contra los mandatos del Señor y rehúsan escucharlo, entonces su mano dura estará con ustedes como ha sido con sus antepasados. Ahora quédense aquí y vean la maravilla que el Señor está a punto de hacer. Ustedes saben que nunca llueve en esta época del año durante la cosecha de trigo. Le pediré al Señor que hoy envíe truenos y lluvia. Entonces se darán cuenta de qué tan perversos han sido al pedirle al Señor un rey. Entonces Samuel clamó al Señor, y ese mismo día envió truenos y lluvia, y todo el pueblo quedó aterrado del Señor y de Samuel. Ora al Señor tu Dios por nosotros, o moriremos, le dijeron a Samuel. A nuestras faltas hemos agregado el pecado de pedir un rey. No teman, los tranquilizó Samuel. De verdad han hecho mal, pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón y no le den la espalda. No vuelvan a rendir culto a ídolos despreciables que no pueden ayudarlos o rescatarlos. Son completamente inútiles. El Señor no abandonará a su pueblo, porque eso traería deshonra a su gran nombre, pues le agradó al Señor hacerlo su pueblo. En cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes, y seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto. Por su parte, asegúrese de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes, pero si siguen pecando, ustedes y su rey serán destruidos. Y bien, esta lectura nos presenta esta etapa de la vida de Samuel en donde él ya es un hombre viejo, está lleno de canas, pero ha sido un buen hombre, ha sido un buen juez, ha sido un buen gobernante y se atreve a consultar al pueblo, a preguntarle al pueblo acerca de su mandato, cómo ha gestionado ese tiempo que Dios le ha permitido gobernar a Israel. Y les pregunta directamente: pueblo de Israel, ¿alguna vez yo robé alguna de sus pertenencias, pedí un tipo de soborno, fui injusto con alguno de ustedes? Y las respuestas siempre fueron no, no, no. Samuel había sido un hombre fiel al encargo que Dios le había dado de gobernar a ese pueblo de Israel. Esto es algo admirable porque no me imagino un político o un gobernante de nuestros tiempos de cualquier país haciendo la misma pregunta a su pueblo después de que termina su gestión. No sabremos
qué respondería un pueblo en estos tiempos, pero en aquella época Israel respondió reconociendo la justicia y el carácter íntegro de Samuel. Samuel había gobernado Israel como juez desde que era un niño. Desde ahí Dios lo llamó, lo tomó y había juzgado a Israel desde esa época de su vida. En este tiempo está ahora entregando y confiriendo, gestionando y entregando el poder político al rey que Israel había elegido, a Saúl. Ahora, Samuel apela al pasado, pero no apela al pasado para recordar solamente con cierta melancolía lo que había ocurrido en otros tiempos. No, apela al pasado para recordarle a Israel cuán bueno había sido Dios para con ellos. Y recuerda a Jefté y recuerda a Gedeón y a una serie de héroes bíblicos a los cuales Dios ayudó para traer justicia al pueblo de Israel, para defenderlos de sus enemigos. Esto es algo increíble. ¿Por qué? Porque a veces cuando el presente es complicado o el futuro se acerca con cierta incertidumbre, tú puedes recordar el pasado, en aquellas ocasiones en que Dios fue bueno, fue fiel y obró milagros con su mano de poder a favor tuyo y de tu familia. ¿Qué piensas, amor? Y es que una característica especial de nuestro Dios es eso, es ser fiel. La Escritura dice que aunque nosotros no seamos fieles, Él permanece fiel. Y vemos cómo en repetidas ocasiones así fue con el pueblo de Israel. Una y otra vez ellos se apartaron, fueron detrás de otros dioses, ahora pedían un rey humano, no se conformaban con el rey que es Dios, pero Dios no los abandona. Él había hecho un pacto con ellos, un pacto de que serían su nación por siempre, por la eternidad. No importa cómo ellos se comportaran, no importa cuántas veces lo rechazaran, no importa cuántas veces fueran desleales con Él. Él siempre permanecería y permanece fiel. De hecho, el profeta Samuel dice, Él no los dejará porque Él no deshonrará su gran nombre. Su gran nombre es fiel y verdadero. Gracias a Dios por el corazón también de este pueblo que vez tras vez se arrepintió y hasta el día de hoy le siguen, hasta el día de hoy le exaltan como el Dios verdadero que Él es. Nosotros hoy en día tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Él. Nosotros podemos reivindicar nuestro camino si es que nos hemos desviado. El Señor es fiel y justo para perdonarnos. Y Samuel evoca esos hechos gloriosos del pasado en que Dios había sido misericordioso para con su pueblo, para que ellos tuvieran en cuenta esto. Era un Dios que se volvía en misericordia cuando el pueblo se arrepentía de sus pecados. Por eso el rey David decía en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todos tus pecados, Él es el que sana todas tus dolencias, Él es el que corona de favores tu vida y de misericordias. ¿Te das cuenta? Dios, cuando te sientas como en conflicto con el presente por lo difícil que pueda llegar a ser o con incertidumbre acerca del futuro, siempre recuerda los hechos maravillosos de Dios en tu pasado. El día que conociste a Cristo y Él perdonó todo lo que había pasado antes en tu vida y te dio una nueva vida y una oportunidad y compartiste de este evangelio a tu familia y ella creyó, y cuando Dios te sanó e hizo un milagro en tu cuerpo, o cuando estabas en aquel problema económico tan complejo y no encontrabas una salida y de repente Dios envió su provisión, siempre tendrás en el pasado hechos y momentos en los cuales Dios se manifestó para bendecirte y recordarte que Él es un Padre fiel, un Padre bueno. Recordarlo nos mantiene en el plano de la gratitud y de la lealtad a nuestro gran Dios. Bien, muchas gracias por habernos seguido en este video de Envió Dios su palabra y le sanó. Esta ruta de lectura bíblica nos complace muchísimo poder dirigirnos a ti, ahí en tu casa, con tu familia, a través de la palabra de Dios. Recuerda, los testimonios de Dios son perfectos y son fieles y verdaderos. El tiempo que está viviendo el mundo en este momento hay mucha incertidumbre, estamos entrando en una fase 3 de la pandemia, pero tranquilo. Dios está contigo para guardarte, para defenderte y para velar por ti. Que Dios te bendiga y estaremos en contacto en la próxima sesión. Hasta pronto. Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de
santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos que guarda